Ayer fui al cine a ver qué tan buena era la nueva película de Wonka. Cuando salí por diferentes causas decidí que tenía que hacer sí o sí un vídeo comparando la nueva película de Wonka con la película de Charlie la fábrica de chocolate de 2005, porque me apetecía y porque seguro que me da visitas. Así que hoy toca comparar dos películas basadas en el clásico cuento de Roald Dahl, Charlie la fábrica de chocolate, la versión de 2005 protagonizada por Johnny Depp, y la nueva precuela de 2023, Wonka, con Timothée Chalamet. ¿Qué diferencias hay entre ambas? ¿Qué nos cuentan sobre el origen y la personalidad del misterioso Willy Wonka? ¿Cuál es mejor? Vamos a analizar todo en este vídeo por partes, otorgando puntos al ganador de cada parte y finalmente haremos un recuento, así que no te lo pierdas. Primero de todo hablaremos sobre el tono y el estilo de las películas. La película de Charlie la fábrica de chocolate de 2005 es una adaptación más fiel al libro de Roald Dahl y también tiene un toque más oscuro y gótico que la posterior precuela, un toque muy típico del director Tim Burton, como ya sabemos, a quien le encanta hacer películas muy raras que siempre consiguen captar la atención del espectador. Por otro lado, la película de Wonka de 2023 es una precuela que narra la juventud de Willy Wonka y cómo se convirtió en el famoso chocolatero que conocemos, por lo cual tiene sentido que tenga estilo más colorido y musical, con influencias de las películas como Mary Poppins o la de La La Land. Las dos películas tienen un tono y un estilo opuesto. Por un lado, la película de 2005 tenemos un tono oscuro y lleno de psicópatas, y por otro lado, una película colorida pero con el mismo psicópata. En definitiva, es una decisión difícil, pero el punto se lo doy a la versión de 2023, ya que tiene un tono más esperanzador y alegre, lo cual es algo que me hacía falta en este momento y verla me ha dado un pequeño rayo de luz. Ahora toca hablar de los protagonistas y sus motivaciones. En la película de Charlie la fábrica de chocolate, el protagonista es Charlie Bucket, un niño pobre que sueña con visitar la fábrica de chocolate de Willy Wonka. Su motivación es la curiosidad y el amor por su familia, especialmente por su abuelo Joe, que lo acompaña en la aventura, pero el personaje no va mucho más allá que eso, simplemente es un buen nene, obediente y maduro que no destaca en nada en toda la película excepto en bondad. En mi humilde opinión, toda la película es obviamente carreada por el maldito Willy Wonka, quien tiene carisma, pero lastimosamente no es su protagonista. Por otro lado, en la película de Wonka, el protagonista es ni más ni menos que Willy Wonka, un joven inventor que sueña con abrir una tienda de chocolate en una ciudad famosa por la industria chocolatera. Su motivación es la pasión por la creatividad y la magia, y el desafío de enfrentarse al cártel de los chocolateros liderado por Slugworth. Wonka es un protagonista muy completo, apasionado, que lucha por su deseo hasta el final, además de que tiene 1000 veces más carisma que el niño este, por lo cual y para sorpresa de nadie, este punto aplastante se lo lleva Wonka de 2023, y no vayan a creer que soy hater de Charlie la fábrica de chocolate, ganan sus respectivos puntos más adelante. Ahora pasemos a la historia principal. Una de las partes más importantes de una película es sin duda la historia principal, esa historia que guiará y dará desarrollo a nuestros protagonistas y personajes secundarios. Por un lado, en la película de Charlie la fábrica de chocolate, la historia trata sobre cómo Charlie Bucket, por la magia del destino y del guión, es uno de los 5 niños afortunados de todo el mundo en conseguir uno de los codiciados boletos dorados de Willy Wonka. Como conocerá en la fábrica, los otros 4 nenes odiosos, y estos a lo largo de la película veremos cómo estos van cayendo lentamente uno por culpa de su codicia, hasta que solo queda Charlie, quien demuestra ser el más digno en heredar la fábrica. Pero solo porque es tremenda maceta. Al final Willy le dice: niño, te has ganado mi fábrica, pero a cambio tienes que abandonar a tu familia. Pero Charlie bien digno le dice que no, por lo cual Willy le dice: ni modo, te la doy y metemos a la casa de tu familia adentro. Y fin. Por otro lado, la película de Wonka cuenta la historia de cómo Willy Wonka se embarca en una aventura por el mundo para aprender los secretos del chocolate y crear sus propias recetas, tras la muerte de su madre, quien parece ser que cada día recolectaba un grano de cacao para poder hacerle una tableta de chocolate a Willy el día de su cumpleaños. Gracias a esta motivación, Wonka se volvió un maestro del chocolate, quien intentará abrir su propia tienda, pero se encuentra con la oposición del cártel de los chocolateros, que intentan sabotear sus planes mientras este se enfrenta a más problemas secundarios. La verdad es que en cuanto a historia no tengo nada malo que decir. Entonces, ¿para quién es el punto? Pues por un lado tenemos una historia en la fábrica de chocolate, con niños insoportables, un Willy Wonka psicópata y una motivación más que decente para nuestro protagonista por querer la fábrica. Por otro lado tenemos a Wonka 2023, que nos sorprende con una nueva historia original, con sus motivaciones esperanzadoras y es capaz de mantener enfocado en la historia. En definitiva, las dos películas llevan un punto, ya que las dos tienen una historia interesante. La primera es más fiel al libro y nos muestra la historia original en la fábrica del psicópata, y en la otra nos muestran una historia original sobre los inicios del psicópata. La verdad es que las dos son disfrutables perfectamente, por lo cual las dos llevan este punto.
Ahora toca hablar de sus canciones. Este punto va a ser muy rápido, ya que la película de 2005 tan solo tiene canciones de Oompa Loompas, que pese a ser buenas no están al nivel de las canciones de la nueva película, la cual cuenta con un gran repertorio y no son nada malas. Aunque si estuviese participando también la versión de 1970, probablemente se llevaría este punto, pero en definitiva el punto se lo lleva a la nueva película de Wonka 2023. Ahora es el turno de los Oompa Loompa. Como ya sabemos, los Oompa Loompas son una raza de seres pequeños y de piel naranja que trabajan en la fábrica de chocolate de Willy Wonka. En la película de Charlie y la fábrica de chocolate, los Oompa Loompas son interpretados por el actor Dave Roy, que se multiplicó digitalmente para crear la ilusión de que habían muchos. Estos no son muy fieles al libro original, ya que no son naranjas ni tienen el pelo verde. Pero en la película de Wonka, el maldito Oompa Loompa, pese a ser fiel al aspecto de los libros, es una cagada en toda regla. Es un Oompa Loompa medio raro que parece haberse hecho con un filtro de TikTok sin presupuesto, además no tiene mucha importancia durante toda la trama, hasta el final de la película, que resulta ser útil para algo. Pero pese a todo esto, los Oompa Loompas de Charlie son muchísimo mejores, cantan mejor, bailan mejor, lo hacen todo mejor. Así que punto para Charlie, la fábrica de chocolate merecidísimo. Ahora pasamos a la relación entre Willy Wonka y los niños. En la película de Charlie, la fábrica de chocolate, Willy Wonka tiene una relación distinta y fría con los niños que visitan su fábrica, excepto con Charlie Bucket. Willy Wonka los trata con indiferencia o desprecio y no les presta atención cuando sufren algún accidente. Solo se interesa por Charlie porque ve en él un reflejo de su propia infancia y de su amor por el chocolate. Por otro lado, en la película de Wonka, Willy Wonka tiene una relación más cercana y divertida con los niños que visitan su tienda y con Noodle. Pero me tendré que decantar por la relación niño con Wonka de la película de Charlie, la fábrica de chocolate, ya que tiene más desarrollo, es más realista y solo hay que ver cómo Willy Wonka disfruta viendo cómo los niños son atormentados. Punto para Charlie, la fábrica de chocolate. Ahora pasamos a un punto importante en la sociedad y en el impacto y la recepción de las películas. La película de Charlie, la fábrica de chocolate obviamente tuvo un gran éxito de taquilla, recaudando más de 470 millones de dólares en todo el mundo. También recibió críticas positivas destacando la actuación de Johnny Depp como Willy Wonka, además de que sale cada semana en televisión, aunque tuvo algunos problemas por burlas que a cierta gente no le sentó muy bien. Por otro lado, la película de Wonka también tuvo un gran éxito de taquilla, recaudando más de 520 millones de dólares en todo el mundo. Además recibió críticas muy positivas elogiando la actuación de Timothée Chalamet como Willy Wonka, las canciones, el humor y la originalidad de la historia, pero pese a que Wonka ha ganado mucho más que la peli anterior, no podemos negar la gran repercusión que ha tenido la película de 2005 a lo largo de todo este tiempo. Así que un punto por Charlie, la fábrica de chocolate, por ser una de las películas que más ha durado y más ha influido en todo este tiempo, y otro punto para Wonka por su gran recaudación y su logro de convertirse en el top 1 en taquillas. Ahora hablaría sobre los villanos, pero Charlie, la fábrica de chocolate no tiene ningún villano a lo largo de la película, a no ser que contemos al padre de Willy Wonka como villano por hacer que su hijo salga medio psicópata. Por otro lado, Wonka tiene varios antagonistas, pero todos son medio bobos. Nos encontramos al trío de chocolateros del cártel, también los caseros de Wonka que de repente tienen una relación medio sexual rara, y el policía que se pone hasta arriba de bombones, que si no se da cuenta, no sé si se cuenta como villano, la verdad. Pero pese a que sean medio bobos, el punto se eleva a Wonka 2023, ya que sí que tiene villanos y antagonistas, y estos desempeñan su función de antagonistas de manera eficaz y cómica. Ahora hablaremos de un punto importante de manera muy rápida, el origen de Willy Wonka. Primero tenemos al Wonka de la fábrica de chocolate que mediante flashbacks nos muestra cómo su viejo le rompe las bolas toda la infancia convirtiéndolo en un sociópata, poniéndole un aparato de tortura en la boca y prohibiéndole comer caramelos, lo que provoca que se distancien y este se vuelva medio loco. Por otro lado, en la nueva película de Wonka 2023, vemos un pasado muy sentimental y doloroso de cómo Willy Wonka era un chico pobre y su madre tenía que ahorrar cada año todo lo que podía para conseguir granos de cacao y hacer una tableta de chocolate en su cumpleaños, pero lamentablemente su madre fallece prometiendo que estará con él cuando este consiga su sueño. Por lo cual Wonka se convierte en un experto chocolatero, pero también en un psicópata, aunque no tanto como el anterior, Sin ninguna duda, este punto, por trasfondo y sentimiento, va hacia Wonka 2023, quien tiene una historia tierna y conmovedora. Supongo que no te esperarías que odies a Charlie, la fábrica de chocolate, ¿no? Que el padre este es medio psicópata. Ahora toca el punto del escenario. El diseño de producción de la película de Charlie, la fábrica de chocolate es muy detallado y elaborado, creando un contraste
entre el mundo gris y pobre de Charlie y el mundo colorido y fantástico de Willy Wonka. La fábrica de chocolate es un lugar lleno de sorpresas y maravillas, donde cada habitación tiene un tema diferente y una ambientación única. Por otro lado, el diseño de producción de la película de Wonka 2023 es más sencillo y realista, pero también más colorido y musical, creando un ambiente que se ve precioso. Sobre todo la tienda de chocolate de Willy Wonka, que es un lugar acogedor y encantador, donde hay una gran variedad de chocolate y golosinas. Pero pese a todo, debo darle este punto a Charlie la fábrica de chocolate, la película que nos muestra una fábrica fantástica llena de magia, en la cual todos hemos querido vivir, por lo que otro punto para Charlie la fábrica de chocolate. Ahora toca hablar sobre el humor. El humor de la película de Charlie la fábrica de chocolate es más irónico y sarcástico, basado en la crítica social y la sátira de los defectos de los niños y sus padres. Las canciones de los Oompa Loompas son un ejemplo de este tipo de humor, que se burla de la glotonería, la avaricia, la vanidad y la adicción a la televisión. También hay momentos de humor negro, como cuando los niños sufren accidentes o son castigados por Willy Wonka. El humor de la película de Wonka es más inocente y divertido, basado en la comedia musical y las situaciones absurdas. Las canciones de Willy Wonka y el Oompa Loompa son un ejemplo de este tipo de humor, que celebra la creatividad, la amistad y la magia, pero en este canal no nos dejamos llevar por las monerías, por lo que este punto del humor es para Charlie y la fábrica de chocolate. Ahora, la penúltima parte de la que vamos a hablar es el niño principal de la trama. Este punto va a ser muy rápido. En Charlie la fábrica de chocolate tenemos a Charlie y en Wonka tenemos a Noodle. Charlie es un niño muy maduro, muy bueno, bla 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 bla. Y Noodle es una niña muy buena, muy lista, huérfana, bla 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 bla. Entonces, ¿para quién es este punto? Pues, en mi opinión, es para ninguno, ya que Charlie, para ser el protagonista de su película, es literalmente una maceta que se dedica a observar y poco más. Por otro lado, Noodle, pese a que participa más activamente, es un poco pesado en algunas ocasiones y me cae como medio raro, así que ninguno se lleva a este punto. Y por último tenemos el mensaje final. Ambas películas nos dan mensajes muy importantes en su final. El mensaje de la película de Charlie la fábrica de chocolate es que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es. La película muestra que los niños que son egoístas, malcriados o irrespetuosos terminan siendo castigados por su comportamiento, mientras que el niño que es humilde y generoso y honesto termina siendo recompensado por su carácter. La película también muestra que la familia es lo más importante y que el amor y el perdón pueden sanar las heridas del pasado. En su contraparte, el mensaje de la película de Wonka 2023 es que los sueños se pueden hacer realidad si se tiene el coraje y la determinación de perseguirlos. La película muestra que Willy Wonka, a pesar de ser un huérfano sin recursos, logra cumplir sus sueños de abrir una tienda de chocolate. ¿Cuál es mejor? Pues en mi humilde opinión las dos mensajes son importantes, por lo cual punto para las dos películas. En definitiva, tenemos una clara victoria de la nueva película de Wonka, la cual ciertamente me ha maravillado. Ha creado una precuela sobre el mejor personaje de Charlie la fábrica de chocolate, relatándonos una gran historia con grandes personajes, divertida, bonita y entretenida de ver. Además nos deja con una gran lección de vida y nos introduce y nos acerca un poquito más a la historia de Willy Wonka y su gran pasado. Por todo eso creo que es la mejor película de las dos y una de las mejores películas que ha salido este 2023. No olvides que puedes dejarme tu opinión en los comentarios y que puedes chequear otros vídeos de mi canal. Un saludo y hasta la próxima.